Hola amores, bienvenidos al canal. Yo soy Laura y esto es Dreamlight Valley. Bien, mis amorcitos, pues aquí estoy para enseñaros mi nuevo bosque de la valentía. Como muchos ya sabréis, que os lo he dicho en algunos directos, en los dos anteriores directos, tiré mi bosque de la valentía abajo. Porque bueno, ya sabéis que lo tenía hecho con el huerto y bueno, le puse así como un camping y la verdad es que estaba muy chulo, pero como también muchos ya sabéis que lo he dicho por activa y por pasiva, el mundo de Alicia en el País de las Maravillas me vuelve loca. Los necesitaba tener en el valle y no los quería tener de cualquier manera. Así que les he hecho su humilde morada aquí en el Bosque de la Valentía y ahora os lo voy a enseñar porque he estado 2 semanas, no he estado 2 semanas decorando, pero he tardado 2 semanas en terminarlo porque, bueno, la primera parte que es esta, la primera que os voy a enseñar, sí que la hice en una tarde, pero la otra parte, que es la del otro lado del río, la empecé, la decoré, no me gustaba, no me terminaba a mí de gustar cómo quedaba distribuido, así que lo tiré abajo y lo volví a rehacer. Y bueno, ahora vais a ver el resultado y a ver qué os parece. Bueno, mirad, esta primera parte he querido recrear la parte del bosque donde encontramos a Chelsea y la casa del conejito del reloj, que es la casa que tenemos ahora de Alicia. Como podéis ver, he simulado un poquito lo del juego, o sea, el reino del juego que ha hecho así como el camino con círculos en él, ¿vale? Para volvernos un poquito locos. Y he utilizado, pues como veis, el caminito este de tierra que me parece que queda súper bien. Y muchos detallitos del camino, o sea, perdón, sí, del camino de estrellas y de lo que hemos ido consiguiendo con los personajes. Mirad, aquí he puesto la casita de Chelsea. Bueno, la casita, ya sabéis que es el árbol. Es el primero que encontramos aquí, para tenerlo bien a mano, porque ya sabéis que el gato de Chelsea nos vuelve locos, está por donde le da la gana, pero si venimos a su árbol, siempre lo vamos a poder encontrar. Vale, eso sería por aquí. Si seguimos hacia la derecha, por estos caminos locos de Alicia en el País de las Maravillas, vamos a encontrar la casa de Alicia. En la casa de Alicia también le he puesto esta parte de aquí, que es del evento de primavera de los huevos, ya sabéis, pero también muchas cositas de la premium que tenía y me hacía mucha ilusión tenerlos puestos. Además que creo que le va muy bien a esta temática por el color que tiene y todo eso. Y como podéis ver, he puesto también ahí el pozo, que ya sabéis que a mí me gusta decorar bien los pozos y esas cositas porque pues son muy bonitos, pero hay que decorarlos. Bueno, y la casita esta de la gatita, o sea, hola, ¿qué tal? Que por cierto, tengo puesto a los dos gatos, lo que pasa que ahora llevo a la gatita, a Diana, conmigo, pero los tengo los dos puestos aquí. Creo que queda muy bonita la casa de Alicia aquí. Bueno, y en la casa de Alicia lo que he hecho ha sido pues una pequeña zonita aquí, así linda, para tomar la merienda o lo que sea ahí. Pero luego también he puesto, mirad, ya sabéis que a mí me gusta hacer los biomas, tanto del valle como de los DLCs, bonitos, pero que también no sean prácticos para la hora de jugar. Porque luego nos vienen las misiones estas de busca esto, busca lo otro y nos volvemos locos. Aunque parece que está súper decorado, al no tener muchísimo árbol, me va a ser fácil si tengo que buscar algo. Y esas cosas. Y además también he puesto aquí las mesas de crafteo, de descrafteo y una pequeña cocina, por si tuviera que usar haciendo alguna misión o mientras yo estoy haciendo mis cosas o lo que sea. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vale, pues si nos volvemos hacia atrás, justo delante de la entrada vamos a tener el castillo, como no, de la reina de corazones. A ver, yo le he hecho esta pequeña entrada así con lo del laberinto porque, como ya sabéis, las cosas del laberinto de Alicia en el País de las Maravillas, creo que fue el año pasado para estas fechas cuando nos lo pusieron. Si no fue para estas fechas, puede que fuera más cerca de septiembre por ahí, pero bueno, fue el año pasado, ¿vale?
Bueno, pues os he querido recrear el castillo. Obviamente no podía faltarnos los jardines con el juego de cricket, creo que es. Con el juego de cricket. También tenemos estas fuentecillas que también venían con lo del laberinto del año pasado, que creo que está súper guay. Os digo que lo que es de la Premium del año pasado, por si os interesa, los que seáis más nuevos y no lo sepáis, pues que sepáis que os puede salir en la Premium en recomendados o en oferta y esas cosas que ya sabéis que lo van repitiendo todo mucho. Lo demás es todo de este año, ¿eh? O bien de Camino de Estrellas, de los personajes o del reino, ¿vale? De haber estado en el reino. Creo que no hay ninguna cosa que sea de la Premium, creo que todo fue conseguido, digo de lo nuevo, ¿eh? Conseguido en Camino de Estrellas y todo esto, como os estoy diciendo. Bueno, pues como veis, tanto un lado como el otro los he hecho bastante simétricos. Y el pastillito con los árboles de rosas rojas. Aunque hay alguna que todavía no se han acordado de pintar, como podéis ver. Hay algunas blancas que las cartas tienen que terminar de pintar que no la han hecho. Bueno, obviamente no nos podía faltar el castillo. Para el castillo lo que he utilizado ha sido la casa esta de corazones, que esta es de la Premium, es muy bonita. Esta sí que nos la pusieron en primavera del año pasado. Yo no la compré cuando salió, la compré después porque ya sabéis que lo van repitiendo. Y como os digo, seguramente ahora esté hasta con descuento. Es muy bonita, yo aconsejo que la compréis, perdón, si no la tenéis, porque es muy, muy, muy bonita, la verdad. Y bueno, también he utilizado los muros de los castillos que también tuvimos en la Premium y las torretas estas que, si no recuerdo mal, es del reino de Alicia en algunos de los cofres. Juraría que sí. Juraría que sí, que era de alguno de los cofres de Alicia. Y bueno, los detalles de las flores, de los carritos de flor y todo eso, que me parecen súper bonitos. A ver, aquí no hay nada en sí, es todo decoración, nada que nos valga para nada, la verdad. Solo para que el valle se vea más bonito. Y bueno, si le damos la vuelta a la cámara, aquí tenemos como una continuación de los jardines, que esto ya sí sería más jardín, pues para sentarnos, con las fuentecitas. Creo que las vistas son muy bonitas. Tenemos hasta el castillo de Disney ahí al final. Y creo que queda bastante bonito. Bueno, si nos venimos hacia este otro lado, tendremos el puesto de Goofy, porque no olvidemos que los puestos de Goofy, perdón, hay que dejarlos en sus biomas, no los podemos mover de ahí. Pero bueno, yo creo que ha quedado un rincón bastante apañadito, que no queda pues mal en el sitio, creo que queda bastante bien. Y bueno, aquí la verdad, esta zona de aquí, tengo que decir que me quedaba bastante desolada, porque claro, están las escaleras que nos lleva a las tierras heladas, a las tierras heladas, no, a las cumbres heladas. Que es bastante anchita y señorial y no sabía yo muy bien, pero bueno, le planté esto aquí en el medio, puse aquí esto así con el gusano y tal, con el río ahí y esas cosas. También le puse esto del gato de Churchill, que le da un toque muy chulo. Y en el rinconcito este de aquí, aquí sí que puse el rincón real del gusano loco. Pues eso, con las pompas de que él está, ya sabéis que él vapea en la película de Alicia. Y no sé, creo que le da ese toque así mágico y chulo del gusano. No sé qué pensaréis. Ya sabéis que en comentarios me gusta mucho que me dejéis vuestras opiniones de qué os ha parecido y todo eso. Bueno, vamos a ir a la otra entrada para ver la otra zona mejor. Bueno, pues la zona del otro lado del río, como bien podéis ver, es la zona loca del sombrerero loco y la liebre. Eh, Creo que tenía que dedicarles un espacio bastante amplio a ellos y que destacara bien la casa del sombrerero loco, porque ya os digo que la primera vez que lo hice no es que no me gustase cómo quedaba, pero la puse muy hacia el lado, me quedaba todo muy apabullante y tal, y pues dije, pues no, lo voy a cambiar, que no me gusta. Y para eso tenemos el juego, ¿no? Para pues investigar, explorar e ir decorando y pasar el tiempo y esas cosas. Pero fijaros ahora, es que aún así se ve apabullante, o sea, hay bastantes cosas. Y como lo puse yo la otra vez,
pues no se veía bien, la verdad, os tengo que decir. Ahora está mucho mejor. Mira, tenemos la zonita del té para que vengan aquí a hacer el no cumpleaños. Creo que ha quedado bastante chula. No sé qué os parecerá. Muy a lo loco, ya sabéis que obviamente pues tenía que quedar muy a lo loco. Y bueno, como habéis podido ver, he utilizado todo lo que tenemos de ellos, como os he dicho antes, tanto del reino como del camino de estrellas. Y no sé si habrá alguna cosita que sea de la premium. Sí que hay algunas cositas, porque por ejemplo, lo de Pascua es de la premium. Esta mesita de aquí, los cofres esos de ahí y eso. Pero bueno, casi todo es de camino de estrellas y esas cositas. Luego aquí le hice así una zonita para otra fuente. Utilicé también los montículos estos que vienen de la seta con el árbol y tal para rellenar espacios. La verdad que queda muy bonito. Y luego en esta zonita de aquí, como obviamente ahí toman el té, pues tienen que tener algún sitio donde hagan sus tés locos y sus cosas locas. Y como ya sabéis, como lo que os he dicho antes, a mí me gusta tener en los valles, los DLCs y todo, que sean prácticos. Y obviamente no iba a poner aquí la cocina esta de Tiana para cocinar múltiple sin una cocina al lado porque se va a ver raro. Así que la puse con la cocina, que si me vengo a cocinar, pues tanto puedo cocinar aquí como hacer las múltiples aquí. Y le puse el caldero este sospechoso porque ya sabéis que los test del sombrero loco tienen cosas raras. Luego tengo que decir que esta tetera, porque como habréis podido ver, no sé, esperad, a ver si vengo hasta aquí, os lo enseño, mirad. Ahí hay una tetera y ahí hay otra tetera. Y ya sabéis que no podemos poner dos veces la misma casa de la Premium, a no ser que la pongamos de skin para nuestra casa. Bueno, pues esta de aquí de la izquierda es mi casita, que tiene buzón. Le he dejado el buzón a la que es la mía, con la casita de campanilla detrás, porque es otra tetera y creo que queda fenomenal con la temática. El caminito este de aquí atrás, o sea, creo que queda súper mágico así, con las lucecitas y tal. Bueno, aquí se nos ve las estas de... se nos ve las de estas del arco iris, pero no me importa. O sea, tampoco es que vaya a venir aquí detrás mucho para hacerme fotos casi más que me voy a poner aquí adelante. Y luego la casita del sombrerero loco, que tengo que decir que seguramente más adelante las adorne por dentro, porque hay muchas cosas de Alicia en el País de las Maravillas que creo que pueden quedar muy chulas. Pero fijaros cómo se ve todo de súper lleno y yo aún así puedo jugar bien. He estado probando que yo pueda acceder a todos sitios bien, que si tengo que buscar cosas, que yo pueda buscar cosas bien y todas esas cosas. Y la verdad es que se puede, ¿eh? O sea, no voy a tener problemas. Bueno, luego lo malo de esta zona es que tenemos la cueva de Elsa, pero bueno, yo creo que aquí la he solventado bastante bien e incluso me atrevería a decir que de las cuatro, porque esta es la cuarta decoración que le hago al Bosque de la Valentía, creo que de las cuatro que he hecho, esta es la que más me gusta para la entrada a la cueva, porque además es que la he mimetizado bastante bien con la temática, poniéndole simplemente las dos setas azules estas aquí delante, las alfombras estas que son como de nieve, que ahora no sabría deciros bien dónde la conseguí. Creo que fue en un camino de estrellas de invierno, de Navidad, si no recuerdo mal, creo que sí. Y las lucecitas estas que son así como si fueran setitas mágicas y tal. Y ya está. O sea, no le he puesto nada más. Y fijaros lo bien que queda, lo limpio que queda todo para acceder bien. Tanto para ir a la roca esa, incluso para ir a aquella también. Si tengo que excavar algo, lo que sea, creo que está bastante bien. Y ha quedado bastante bonita y mimetizada. Luego esta zoneta de aquí no le he hecho nada. Simplemente lo he dejado libre para poder venir aquí a pescar. Porque ya sabéis que cuando toca Camino de Estrellas y nos dicen de pescar truchas y cosas de estas raras, lo mejor es venirse para aquí. Así que lo he dejado bastante libre. Y bueno, luego iríamos a la zonita esta de aquí. A ver si sacan la letra. ¿Quién está hablando? Mushu. Mushu, por favor. Vale, esta zonita de aquí le he hecho un poquito más de hadas. Porque ya que tenemos tantas cositas de hadas, he querido ponerle así de hadas. Aunque tengo que decir una cosa. A ver, a mí el cenador de las hadas particularmente no me encanta. O sea, no me disgusta. Creo que están bonitos, que los puedo llegar a utilizar en algunas zonas, sobre todo en los biomas de por siempre jamás o nunca jamás de el storybook. Pero como usarlos como cenador como tal, ¿no? Es más, aquí he puesto uno allí, no sé si lo veremos ahora desde aquí.
Mirad, ahí al fondo tengo uno puesto, pero así como para hacer decorado de altura. Pero como cenadores me gustan mucho más los cenadores como tal. O sea, este por ejemplo de la colección de Tiana, creo que fue, me parece espectacular para poner cositas dentro y hacerlo más de cenador. Fijaros qué bonito queda. Así con los carritos estos en flor. Le he puesto luego las sillas estas del camino este de estrellas de hadas, que ha quedado, es que son muy bonitas. Y las velitas estas que son de crafteo que hicimos en una de las misiones con Alicia, si no recuerdo mal. Y los comederos estos de aquí delante, me encantan, ¿eh? Comederos de ave. Lo que yo todavía no sé es si podemos interactuar con ellos. Yo juraría que no podemos ponerle pájaros. Que estaría guay, ¿eh? Poder ponerle pájaros. Lo voy a comprobar ahora con vosotros, si puedo acceder a él. A ver, dejarme mirar. A ver si puedo. Mira, sí que puedo, porque como os digo, he intentado. ¡Ay, no, no puedo! No puedo, no puedo, no puedo. Es que puedo acceder a las zonas. Bueno, ahora me he quedado aquí casquillada. Venga, vámonos. Si he podido venir, debería de poner salir. Ah, vale, por aquí, por aquí, por aquí, perdón. Bueno, pues no sé si sacar uno y averiguarlo con vosotros. Bueno, luego lo miramos. Vale, y esta zonita de aquí, que como tengo esto de las abejitas de un ebook, esto sí que le podemos interaccionar, que se me olvidaba, y ponerle las abejitas por aquí para la miel y los tarritos de la miel, que creo que quedan súper chulos. Con la mesita esta aquí de nuevo y tal. Y bueno, ya nos quedaría volver otra vez a la misma zona. No sé qué os estará pareciendo. Voy a enseñaros ahora la vista aérea de pájaros, obviamente. Bien, pues aquí estamos para ver la vista aérea. Así os enseño bien las distribuciones. Fijaros, yo esta zona empecé por hacer primero el castillo, ¿vale? Lo primero que hice fue colocar la casa esta y luego ya la rodeé así un poquito con todas las vallas estas y tal. Y bueno, ya veis que le puse nada de decoración, o sea, porque es que lo que os digo, luego si tenemos que buscar cosas, aquí puedo entrar perfectamente y mirar aquí a ver si hay algo y aquí lo mismo. Y aquí pues los huequitos que me he dejado igual. Luego la zonita esta de los jardines, fijaros que no tiene nada, o sea, bastante fácil de hacer. Y como esto tiene la forma de L así invertida, pues la verdad, os tengo que decir que siempre es la zona más conflictiva para mí del bosque, ¿vale? Esta zona de aquí siempre ha sido la más conflictiva para mí porque es que además de que hace la L, tenemos el camino que sube de la playa y las escaleras que nos van a ir a las heladas. Entonces siempre me ha sido bastante conflictivo. Pero mira, creo que lo he resuelto bastante bien porque pues, justo por aquí viene el pasillo este de aquí y esta zona está bastante amplia para poder acceder bien a la parte de las heladas. Y luego esta zona de aquí, para que lo veáis, como hice los caminos, a ver, para hacer estos caminos, si os hace ilusión hacerlo así, porque es parecido a la película y al reino, porque el reino, os tengo que decir que cada vez se supera más. El reino de Alicia en el País de las Maravillas, yo que estoy harta de ver esa película, porque me la he visto infinitas veces, lo han hecho exageradamente igual a la película. Así que todo lo que era la zona del bosque donde nos perdíamos, que había muchos redondeles, pues es muy, muy, muy igual al bosque cuando se pierde Alicia en el País de las Maravillas. Y por eso a mí me hacía mucha ilusión hacerlo así, que es muy fácil hacer rotondas, o sea, simplemente hacer primero el círculo donde no vais a poner camino, ¿vale? Y luego ya pues vais poniendo el caminito según vayáis viendo para dónde queréis que vaya, ¿vale? A ver, yo tengo que decir que en un principio lo hice más como en el reino, o sea, más circular, aquí también más circular, aquí más circular, y simplemente habían pasillitos para ir de uno al otro, pero después, para hacer el acceso hacia aquí y tal, el acceso hacia aquí, se me asanchó bastante más, pero creo que igualmente queda chulo así. No sé qué pensaréis, pero yo creo que igualmente queda chulo así. Y bueno, poner al fondo la casa de Alicia creo que fue un acierto. Y la casita de Chelsea aquí al principio, para que nos vuelva locos. Y esas cosas. Bueno, y luego la zonita está de aquí, que parece más caos, pero el motivo de que parezca más caos no es otro que haberle puesto las piedrecitas estas, las losas. Ya aconsejo que si vais a utilizar, podéis hacerlo como os dé la gana, ¿eh? Obviamente, cada uno tiene su criterio y a cada uno tiene sus gustos y esas cosas, ¿vale? Pero ya aconsejo que cuando pongáis baldosas en los suelos
o los libritos, o otras baldositas que hay de piedrecitas, así que son como esta, ¿vale? Pero en grises creo que son. Pongáis, perdón, que ya no sé hablar, debajo camino. ¿Por qué os digo esto? Porque mirad, por ejemplo, aquí va a ser un fastidio si me sale para cavar, el brilli brilli de cavar, porque tengo que quitar esto para poder cavar, pero donde hay camino no suelen salir. Si hay camino hecho, ahí no os va a salir brilli brilli para cavar, ¿vale? Por eso os digo, yo aquí he puesto alguna de más, pero bueno, ya no sería todo el camino. Es más difícil que me vaya a salir justo ahí o justo ahí, ¿vale? Que podría, ¿eh? Ojo. Pero bueno, yo os aconsejo eso. Y bueno, como veis, pues la distribución fue poner la casa aquí en el centro, que en un principio, como os dije, lo cambié porque había puesto esta justo donde está la de campanilla. Y todo esto de aquí lo hice aquí en un trozo muy chiquito. Y todo esto se me quedaba súper abierto y sin saber qué hacer. Y decía, pero bueno, primero, la panorámica cuando me quería hacer fotos, pues no era buena porque me tapaba todo porque había muchas cosas. Y lo segundo es que, ¿qué hacía yo en esta zona de aquí? Así que creo que fue un acierto deshacerlo, aunque me llevó una tarde hacer esa otra zona que os estoy diciendo. Me dio igual, lo deshice y dije, no, lo hago como realmente quiero que quede, porque luego, si no, al final lo voy a acabar quitando dentro de poco, porque es que yo soy así, no puedo remediarlo. Y creo que así fue un acierto. Y como veis, estos montículos salvan bastante porque te rellenan mucho y justo donde está todo el montículo tampoco os va a salir nada que tengáis que buscar más adelante en alguna misión y esas cosas. Y bueno, los caminos, también os tengo que decir que aquí no puse el camino hasta que no tuve todo puesto. Primero puse la zona esta del té, le puse el camino aquí a lo del té y luego ya lo que hice fue marcarlo con la tierra, ¿vale? Así lo voltea por aquí, si os dais cuenta, da la vuelta por aquí y esas cositas. Bueno, pues ahora os voy a enseñar rápidamente cómo queda todo esto en modo nocturno. Tengo que decir que no he metido mucha farola ni cosas de esas, porque como podéis ver, fijaros, este es el cenador de que os decía antes de las hadas del camino de estrellas. Que no es que no me guste, pero me gusta más el otro como cenador. Este está muy bonito porque tiene las lucecitas y para dar toques de luz, fijaros, queda muy chulo. Las setas también quedan toques de luz muy bonitas y todo eso. Alguna velita, pero cositas muy tenues. ¿Vale? No he querido poner farolas ni cosas de esas. Lo he querido hacer más natural. Bueno, aquella zona es espectacular, pero vamos a ver primero cómo queda esta iluminada con el castillo. Bueno, el castillo, la casa. Creo que queda también bastante bonita. Así por la noche para hacerse fotos nocturnas también. Es que la casa esa es muy bonita. O sea, y también tengo que decir que esa casa yo la compré pensando en esto, pero hasta ahora pues no la había podido poner porque obviamente no teníamos tantas cositas para hacer así de Alicia. Bueno, aquí incluí esas dos farolas moradas, creo que le pega el tono de luz y esas cosas. Y bueno, ahora vamos a ver esta zona. Es que no me quiero enredar mucho más porque ya os lo he enseñado todo y no quiero tampoco extenderme muchísimo. A ver, esta zona de aquí creo que queda súper mágica. O sea, hola, ¿qué tal? Fijaros, qué bonito. Con las luces de la colección esa de hadas, las redonditas y las setas de colores, o sea, de luces, queda espectaculares, yo creo, ¿eh? ¿Está feo que yo diga eso de mi valle? Puede ser. Bueno, y luego esta zonita de aquí, que creo que es una puñetera fantasía, con las luces y los colores que he logrado que queden aquí en esta zona. Creo que ha quedado muy bonito bajo mi punto de vista. No sé a vosotros qué os parecerá. Yo estoy muy satisfecha, creo que se va a quedar así bastante tiempo. Espero no tener que modificarlo. Espero. Bueno, amores, espero que os haya gustado este tour por mi valle del Bosque de la Valentía. Si os he podido dar alguna idea, bienvenido sea. Espero vuestros comentarios de opiniones en comentarios. Y nada, amores, quiero mandar un saludito muy especial a los miembros del canal, que son Francisca, Blackmoon y Manoli. Un besito para ellas. ¡Mua! Y nada, mis amores, lo que os digo siempre, si queréis apoyar el canal, suscribiros si aún no lo estáis, dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado, que todo eso me ayuda muchísimo para crecer en el canal y poder seguir creando contenido como este. Y si queréis compartir, ¡mua! Os lo agradezco mil. Pues nada, amores, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.
Chao.